Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Vamos a leer en dos libros, Romanos capítulo 8 y vamos a leer también en Job capítulo 33, el verso 4. Podemos leer primero Job 33, 4. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Amén. Romanos capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aleluya. Amado Señor y Padre nuestro, gracias Señor por concedernos este momento tan especial para meditar en tu palabra. Te rogamos, Señor, como siempre, tu asistencia, que tú seas iluminando nuestras mentes para poder, oh Dios, entender las cosas que son espirituales. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Por favor, tomen sus puestos. Un saludo para todos en el nombre del Señor Jesús y para los que nos oyen y nos ven a través de las plataformas abiertas. Que el Señor los bendiga también en gran manera, es nuestro mayor anhelo. Seguimos explicando un poco sobre los 7 pasos que hay que dar a la salvación y habíamos quedado en el bautismo del Espíritu Santo. Y nos consideramos nosotros como humanos los seres más privilegiados que Dios nos haya escogido, que Dios nos haya elegido precisamente para ser el templo de Dios. Amén. Que algo que no puede decir un querubín, un serafín, un arcángel, ningún ángel puede decir, Dios habita en mí. Ningún otro ser creado por Dios puede decir, Dios habita en mí. Solo se le da ese honor, ese privilegio a nosotros los seres humanos. ¿Por qué? Porque desde la creación, recordemos que cuando Dios hizo al hombre, según lo que vemos en Génesis capítulo 2 y el verso 7, recordemos que el Señor nos dice lo siguiente:
2:18. Jehová Dios formó pues al hombre de la tierra. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Bueno, este no es el texto que quiero que veamos, sino donde está: y Dios sopló en él. 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ya ni con las gafas veo. Bueno, gracias a Dios. Jehová pues formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Esto encaja precisamente con el texto que leímos en Job, capítulo 33 y el verso 4. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Esto, a diferencia de toda la creación, Dios hizo al hombre un ser espiritual. Lo que Dios colocó en el hombre se llama el espíritu del hombre. Esto es lo que nosotros teníamos en la clase anoche, hablando precisamente cómo Dios capacitó al ser humano para que éste pudiera actuar, inclusive a semejanza de Dios, aplicando justicia, haciendo lo que es correcto. La Biblia dice: Dios hizo al hombre correcto o santo, pero él se buscó muchos males. Él se apartó, o sea, que se corrompió con la caída, se corrompió. Teniendo libre albedrío, tenía también conocimiento del bien y del mal, porque lo que él no tenía al principio, cuando Dios lo hizo, ahora estaba en él, que era el conocimiento del bien y del mal. Al tener el conocimiento del bien y del mal, ahora le tocaba elegir entre Dios o negarlo, o seguir las influencias de Satanás. Por lo tanto, el hombre declinó su corazón a favor de las potestades infernales, ya que eso es lo que nos dice el capítulo 6 del libro de Génesis, cuando dice que el corazón del hombre está inclinado continuamente al mal. Ese espíritu colocado en el hombre es el medio con el cual Dios se puede comunicar. Al hacer al hombre un ser espiritual, no simplemente material, porque aunque el espíritu humano es lo que capacita al hombre para tener actividad, para tener inteligencia, sabiduría, para ser una persona que puede sobrevivir a las circunstancias de la vida, puede sobrevivir a las plagas, puede sobrevivir a las guerras, a cualquier circunstancia que se pueda presentar. El hombre es capaz de volverse a levantar. Y de eso nos da testimonio la historia, en medio de tantas guerras que han habido, plagas que han existido, pueblos que han estado a punto de la extinción. Sin embargo, hoy se cuentan como naciones florecientes, pudientes, porque sobrevivieron a las tragedias y sigue siendo así. Eso precisamente está dentro de la capacidad del espíritu del hombre. Pero aparte de eso, tiene la capacidad de conectarse, sea con Dios o con Satanás. Puede tener comunión con Dios o con el diablo. Si lo hace con el diablo, o sea, los espíritus contrarios, los adversarios de Dios, entonces ya tenemos las ciencias ocultas, tenemos la hechicería, tenemos la brujería y tenemos todas las religiones que no concuerdan con la Biblia, sino que concuerdan con las filosofías platónicas o de Confucio o de otros filósofos. Entonces,
todo eso va para oscurecer la mente del hombre y no dejar que en él brille la luz del evangelio. Pero Dios en su gracia ha provisto que a través del evangelio el hombre pueda recibir una luz en medio de sus tinieblas. Y por medio del evangelio, escuchar la voz de Dios, tiene la oportunidad de arrepentirse, de convertirse, permitir que Dios perdone sus pecados, lave sus pecados, le da la oportunidad de ser una nueva criatura, tiene la oportunidad de ser hecho hijo de Dios y a partir de ese momento él se remonta a las esferas espirituales. Porque esto que nosotros manejamos no se puede manejar de otra manera sino por el Espíritu. Por eso el Señor le dijo a la mujer samaritana, viene la hora y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Señor que le adore. No se le puede adorar de otra manera. Se puede cantar muy bonito, se pueden hacer muchas cosas, pero si no está el Espíritu Santo, si no se conecta por el Espíritu, si no se hace en el Espíritu, eso no tiene sentido. Ahí no hay nada. Es simplemente címbalo que retiñe. Simplemente ruido. Entonces Dios capacita al hombre para que reciba el Espíritu Santo. Todo lo que hemos visto hasta ahora, para que el hombre tenga la oportunidad por medio de la fe de recibir lo que nadie pudo recibir en el pasado. Y es Dios haciendo morada en espíritu en el hombre. Si usted recibió el Espíritu Santo, cultive lo que tiene. Porque, hermano, eso es algo increíble. Eso es, como se dice, eso es algo fuera de serie. Decir, Dios está conmigo es una cosa. O Dios va conmigo es una cosa. O que Dios es mi compañero es otra cosa. Pero decir que Él habita en mí, que usted pueda decir, Él habita en mí, yo soy el templo. Eso son palabras mayores. Eso tiene que hacernos reflexionar. Y esa es la razón por la cual Él demanda estricta santidad. Ya vamos a llegar a ese tema para que veamos cómo es. Entonces, después de recibir el Espíritu Santo, hay muchas cosas que hacer. Porque hay una vida para desarrollar. El último texto que leímos dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pablo dice, pero vosotros no vivís. Y ojalá que eso sea así. Gloria a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu de Dios, porque Él mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Amén. En segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 19, nuevamente el Señor nos dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Y cuando dice, conoce el Señor a los que son suyos teniendo este sello, ¿a cuál sello se refiere? No es otra cosa sino al sello del Espíritu Santo. Amén. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces, por medio de Cristo, por medio de la presencia de Dios en su vida,
usted y yo quedamos capacitados para asumir los retos que se vengan, las situaciones que se vengan. Podemos enfrentar los desafíos que se vengan. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Si Él no actúa en nosotros, como dice el Salmo, si Jehová no vela, en vano vela la guardia. Y si Jehová no edifica, en vano trabajan los edificadores. Ahora, lo que dice Juan capítulo 15 y el verso 5, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, gloria a Dios, y yo en él. Amén. Entonces dice, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hermano, aquí nadie es victorioso por sus propias fuerzas. Aquí nadie vive la vida cristiana porque es muy valiente o muy inteligente. No, aquí el que nos hace invencibles es el que mora en nosotros. De tal manera que si somos guiados por el Espíritu, lo que la Biblia registra, según Romanos 8:2, que fue el texto que leímos hace un momento, nótese lo que dice el Señor a través de Pablo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley. ¿De qué? Del pecado. Porque cuando no teníamos la ley del Espíritu, estábamos bajo la ley del pecado. Y cuando el hombre está bajo la ley del pecado, está bajo su naturaleza. Y el hombre peca porque él nace pecador. Y ninguno puede evitarlo. Una persona sin Cristo. Por eso es que aconsejamos a los padres de familia que tienen sus hijos que no son creyentes, y a veces los quieren forzar como quien dice, se convierten a las buenas o a las malas. Eso no puede ser porque ellos están bajo la ley del pecado. Y ellos van a hacer lo malo. Si usted como esposa es creyente y tiene un marido inconverso, pues no va a esperar que él se vaya a comportar como un santo. Él es un hombre pecador y como tal él va a actuar. Pero no espere buenas cosas de él. Si usted tiene una esposa inconversa, de igual manera, ella se va a comportar conforme a su naturaleza. Pero usted, ¿cómo se comportará? Usted tiene otra naturaleza. Usted es la persona que es guiada por el Espíritu, de manera que está en oposición. Lo grave de esto es el choque que hay entre la luz y las tinieblas. Ese es el problema. Pero las tinieblas no prevalecerán, es lo que dice la Biblia. O sea que el creyente tiene un 100% de triunfar. Gloria a Dios, con su testimonio, el testimonio de Dios en su vida, el testimonio del Espíritu de Dios en su vida, hará que las tinieblas llegue a resplandecer la luz. Hay alabanzas para el Rey. Entonces, después del bautismo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo no es un lujo, pero sí es una necesidad. Y eso está registrado ahí como un paso que tiene que ver con la salvación del ser humano, porque es el testimonio de Dios en nuestra vida. El Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu de que somos o que soy un hijo de Dios. Alabanzas al Señor. Entonces, en primer lugar, el Espíritu Santo vino para morar en el creyente, vino para quedarse en la vida del creyente.
Jesús le dice a sus discípulos, a Juan 14, 16, y yo rogaré al Padre, porque él dice, conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no viene. Y en este versículo dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros, ¿cuántos días? Para siempre, eso es decir, toda la vida. Pero ¿de quién depende que esté toda la vida? De nosotros mismos. Amén. Primera carta a los Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Cuando la gente nos critica y ve en nosotros gente como gente rara, no se nos haga extraño que ellos se comporten así. Porque realmente, como lo he dicho en otras ocasiones y como lo hemos oído decir, nosotros somos gente rara para el mundo. Nosotros somos como dice vulgarmente, una manada de locos, atrasados. En fin, dicen muchas cosas. Pero es muy razonable porque el hombre natural no entiende las cosas que son espirituales. Háblele de ciencia, háblele de filosofía, háblele de matemáticas y otros temas que tienen que ver con su naturaleza y él entiende el lenguaje. Pero usted le habla de la Biblia, de las cosas de Dios y él no entiende nada. ¿Por qué? Porque no ve, ni oye, ni entiende porque está muerto espiritualmente. Mas nosotros, por la gracia de Dios, entendemos lo que dice la Biblia. Y nosotros nos entendemos. Amén. A su nombre sea la gloria. Entonces, por otra parte, el Espíritu Santo es el que incorpora a la persona a la iglesia. Primera carta a los Corintios 12, el verso 13, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, dando referencia a la iglesia. Por eso uno no debe estar contento solamente con una parte. Porque si tiene fe, la fe lo va a llevar indiscutiblemente al arrepentimiento. Como resultado del arrepentimiento va a venir la conversión. Como resultado de la conversión tiene el deseo de ser bautizado en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Y al ser bautizado en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, la promesa es y recibe el Espíritu Santo. Cuando recibe el Espíritu Santo, en ese momento es incorporado en la iglesia. Por eso es que no se puede tomar así tan simple. Por eso es que debe haber un deseo, un anhelo por recibirlo y ser lleno del Espíritu Santo. No dicen amén, pero el asunto es por ese lado. Hoy tenemos un cristianismo mediocre. No se apasiona. Parece que se apasionan más levantándose a las 3 de la mañana a ver el Mundial Femenino que levantarse a orar y clamar a Dios que los llene del Espíritu Santo. Porque la necesidad que sí tenemos es esa. Porque ¿quién va a levantar la iglesia? Y para estar en la iglesia tenemos que el Espíritu Santo nos haya incorporado a la iglesia. Si ya estamos incorporados a la iglesia y Él viene por la iglesia, pues con Él me voy. Pero si no estoy dentro de la iglesia, no tiene viaje.
No tiene viaje. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, por eso es que la segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y el verso 5, y también Efesios 1:13 y 4:30, nos habla que el Espíritu Santo sella al creyente para el día de la redención. Sea bendito el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. El Señor dice en San Juan 14, vendré otra vez y me tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Amén. Eso habla precisamente del arrebatamiento de la iglesia. Me tomaré a mí mismo. Cuando dice a mí mismo es porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia no es una denominación, no es una organización. La iglesia es un organismo vivo y es el cuerpo de Cristo. Alabanzas al nombre del Señor. Otra de las cosas que tenemos acá es que el Espíritu Santo capacita, o sea, dota de poder al que lo recibe. Recordemos las palabras dichas por el Señor en Hechos capítulo 1 y el verso 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Entonces, el Espíritu Santo nos llena de poder. El Espíritu Santo trae dones. Porque para poder hacer un culto como a Él le gusta, eso no lo hacemos nosotros así materialmente. Nosotros podemos enseñar muchas cosas, pero el que capacita al creyente para una verdadera oración, para un verdadero servicio a Él, es el Espíritu Santo. Porque si hay que cantar en el Espíritu, si hay que dejarnos guiar por el Espíritu, si hay que predicar por el Espíritu, todas estas cosas que son espirituales, pues no puede faltar el Espíritu Santo. Porque de otra manera esto no tiene sentido. ¿Cómo podría convencerse la gente? ¿Cómo podría permanecer una persona en Cristo? Tiene que ser por esas capacidades que el Espíritu Santo da a la persona. Si usted es la persona que añora servirle al Señor, bueno, déjese llenar del Espíritu Santo y prepárese, porque la otra es esa, ¿no? Porque hay que preparar también la parte intelectual. Hay que preparar también al hombre espiritual para que el hombre natural, para que el hombre natural, ya guiado por el Espíritu, pueda ser la herramienta que Dios usa para bendición de la iglesia. Amén. ¿Qué otra cosa hace el Espíritu Santo cuando Él viene a morar en la vida del creyente? San Juan 14, 26. Vamos a ver si lo pasamos a la pantalla. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Aleluya. Oiga, Él os enseñará. ¿Por medio de quién? El Espíritu Santo os enseñará. ¿Por medio de quién? Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, maestros, pastores, para perfeccionar a los santos para la obra. Entonces Él selecciona. Él es el que llama al ministerio. Hechos capítulo 13, donde está el llamamiento que Dios le hace a Pablo. ¿Por medio de quién?
El Espíritu Santo habló ¿a quién? Alabado sea el nombre del Señor. Oiga lo que dice desde el principio. Habían entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. El Espíritu Santo es el que llama al ministerio. ¿Por medio de quién? Ahí estaban los ancianos de la iglesia, ahí estaban los apóstoles, que eran los que ministraban a la iglesia, y por medio de ellos entonces se hizo el llamamiento. Dice: apártenme, llamen aparte a Bernabé y a Saulo, porque son los que he llamado. Como Dios puede mostrar a cualquiera de los que están aquí, esos jóvenes que están viniendo a la iglesia, gloria al Señor, muy específicamente para darles un ministerio permanente. Dios puede llamarlos y ellos comienzan a trabajar, y en el momento en que son llamados, ellos comienzan a sobresalir, no solamente en su liderazgo, sino que son personas que tienen fruto del Espíritu Santo en sus vidas. Y si usted es llamado para ser un servidor local, igualmente. A veces nosotros no nos dejamos que el Señor nos use, pero Él quiere usarnos. Para podernos usar, tenemos que dejarnos llenar del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo se refleja en el creyente, en su conducta, en su carácter, en su forma de ser. Porque recordemos que Dios es amor. Dios es bondad. Amén. Dios es paciencia. De manera que tiene que reflejar esas características. Tiene que haber un perfil en Él. Gloria al Señor. Porque esa es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero si digo que tengo el Espíritu Santo y sigo siendo el mismo cascarrabia de siempre, eso no tiene sentido. Peleando con todo mundo, alegando por todo, que yo soy el más importante, ese ego que se sube, que parece que Él es el único que existe, el único que hace las cosas bien. Todo eso son manifestaciones de la carne, porque el Espíritu Santo es humildad en la persona. Humildad de corazón, humildad de espíritu, dispuesto a servir, a hacer la voluntad de Dios, a superar lo que se sea y a hacer lo que se sea por amor al Señor. Bueno, aquí hay mucho que decir, pero el tiempo no nos da. Alabado sea el nombre del Señor. Y me gusta despacharlos tempranito porque yo me doy cuenta que cuando terminan tarde, los hermanos salen rápido porque tienen problemas con el asunto del transporte, y que ya también me lo han dicho personalmente. Entonces, hermanos, mejor acabo aquí tempranito. Es mejor irnos con deseo porque esto sigue. Amén, gloria al Señor. Pero vamos pensando que lo que tenemos es muy grande, hermano, consérvelo. Mire qué es lo que ve, qué es lo que oye, por dónde anda, cómo vive, cómo es su vida, cómo es su relación con el Señor, con los hermanos. Todo eso tiene que ver con una vida verdaderamente espiritual. Amén. Entre otras cosas, para que pensemos, el Espíritu Santo nos muestra las cosas que han de venir, las cosas que están por suceder. Gloria al Señor. Por eso no nos asusta lo que está pasando en el mundo. Eso no nos asusta, porque eso es parte de lo que ya Dios nos mostró en las Escrituras, y lo que viene es aún peor para el mundo. Pero ¿cuál es el fin nuestro? El fin nuestro es diferente, porque Dios no nos ha puesto para ira, sino ¿para qué? Para salvación. Vamos a darle gracias al Señor y les invito a conservar lo que tienen. El que tiene el Espíritu Santo, que tiene su salvación, consérvelo.
Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea como que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles se fue firme y toda transgresión y desobediencia fue recompensada, fue retribuida, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una? Soberano Señor y Padre nuestro, a ti, Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por esta bondad tuya. Oh Dios,